Bienvenidos a un nuevo episodio del Drama de Emprender, el podcast de Ceuta Open Future y en muchos casos pues una realidad. Como sabéis, en este podcast siempre hablamos de proyectos emprendedores, de experiencia emprendedora. Sobre todo el objetivo es que los que vayáis a emprender o estéis emprendiendo ya, pues podáis aprovechar el conocimiento de esas personas que ya han pasado por ahí y a raíz de eso pues os sirva un poco de ayuda y sea más sencillo y haya menos drama a la hora de emprender. Hoy está con nosotros Talal Benjelloun, uno de los mentores del Ángulo. En la página web del Ángulo, si lo miráis, será Business Model y operaciones y rondas de financiación en las áreas en las que trabaja como mentor. Pero realmente eso es un título que ponemos por englobar una pequeña parte, porque Talal, como emprendedor, es más que eso. Hola, Talal. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es Talal como emprendedor? Talal como emprendedor. Muy filosófica, a lo mejor me he puesto, pero... Demasiado, yo creo que demasiado. Bueno, pero es más bien, ¿por qué está el emprendedor? ¿Qué has hecho? ¿Qué proyectos llevamos detrás? Yo soy emprendedor, yo creo que de todos los proyectos que me han pasado por la cabeza, los que se han hecho, los que no se han hecho, los que han visto la vida, los que se han muerto por el camino y los que siguen, por mucho que yo me he quitado del medio. Entonces yo creo que es lo que me hace emprendedor realmente, haberlo intentado, haber fallado muchas veces, haber ganado en muchas ocasiones y a la espera, a lo mejor que se vende mi empresa dentro de poco a unos buenos inversores y que me lleve algo. Me ha gustado eso que has dicho porque emprendedor por los proyectos que me han salido y por los que no. Sobre todo por lo que no. Porque eso parece siempre que es como un estigma que está ahí y no, o sea, eso te hace también... Efectivamente. Yo creo que casi nunca triunfas a la primera. Realmente lo intentas. Realmente yo creo que a todos los emprendedores o a todas las personas que quieran emprender porque les han pasado una idea por la cabeza. Y eso es importante. Yo creo que también son fallos o son fracasos, por lo menos. Los considero fracasos. Si tienes una idea y has intentado, te has metido en Google para ver si existe, si no, no sé cuánto, y te has ido un poquito más y lo has intentado 24 horas, yo ya creo que eso ya entra en la caja de eso lo he intentado y no ha funcionado, porque he llegado a ver que hay muchísima competencia. Imagínate, tenemos miles de ideas los emprendedores que nos pasa por la cabeza y muchas veces pues te metes en Google, ves si hay competencia, si hay mercado, si no hay mercado. Y eso, por muy poco tiempo que haya pasado, por lo menos pues, ha sido un intento que ha fracasado por X. Claro, aunque dure 24 horas el emprendimiento o 12, nos vale. Sí, y créeme que muchas veces en 24 horas se llega a hacer muchas cosas. De ahí, por ejemplo, fíjate, los Startup Weekends. Sí. Que en un fin de semana puedes sacar, vamos, un MVP. Sí, totalmente. Si te pones el fin de semana completo ahí dedicado, lo sacas directamente, sí. O sea que totalmente. Y antes de esta fase de emprendimiento, ¿qué hacías? O sea, porque sí que nos sucede mucho que vemos diferentes casos de emprendedores y siempre parece que llevan toda la vida emprendiendo, como si fuese natural, que es algo que se aprende, ¿no? Y entonces siempre nos gusta conocer un poco el contexto. Oye, ¿qué hacías tú cuando decidiste voy a emprender? Yo antes de emprender, realmente, antes de lanzarme, por decir algo, lanzarme y dejarlo todo atrás y empezar a emprender, yo estaba trabajando en hoteles. Yo estaba con la empresa Barceló, que es española, una cadena de hoteles. Y estaba, yo no sé si por Egipto o por Turquía, bueno, por mi época que he hecho un poquito una ronda internacional, pues estaba pues entonces dirigiendo hoteles con Barceló. Y luego entonces justamente en esa época pues decidí, ya tenía el proyecto o las ideas de proyecto ya bastante encaminadas y que lo he hecho paralelamente, ¿no? En mis ratos libres, pues entonces sí que emprendía, estaba indagando, buscando cosas, intentando hacer un plan de negocio con mis socios y al final es cuando ya la decisión llegó en plan, oye, tenemos que dejarlo porque yo creo que es una decisión muy importante de dejarlo todo para poder dedicarte plenamente a tu proyecto. Y dedicarte plenamente a tu proyecto yo creo que es una de las cosas más importantes. Y es una decisión importante, ¿eh? En plan, oye, voy a dejar un salario que te está llegando todos los meses y estás muy bien y tienes no solamente salario, además yo podría hablar también de, o sea, mi madre siempre me lo ha dicho en cara y siempre me lo ha dicho,
lo típico, con lo bien que estabas tú. Sí. ¿Para qué te metes en esto? Claro, ¿y qué es lo que piensa una madre? Con lo bien que estabas tú, con tu contrato indefinido, con tu salario entrando, con el privilegio Sí. de ser pues directivo en una cadena hotelera que está muy bien y tal. Que te daban la casa, que te daban el coche, que no sé cuánto, que nosotros íbamos a tu hotel todo Estamos ya pagado, gustísimos, qué claro. bien, no sé, con lo bien que estabas tú y lo dejas todo para esto. Claro, al principio, ¿no? O sea, para esto. Entonces no lo entendía. Claro, porque al principio estamos hablando de que eso todavía no era algo Claro, de lo que pudierais vivir para nada, para nada. efectivamente. Entonces, claro, en su momento dejar todo eso, porque al fin y al cabo es un paquete. Muchas veces algún que otro emprendedor pues, ha dejado un cargo bastante importante, que tiene mucho peso, que tiene mucho poder. O sea, realmente cuando nos lanzamos a emprender no solamente dejamos un salario, o sea, muchas veces dejamos todo o sea, un paquete entero. Y eso cuesta a veces. Y cuesta, yo creo que por uno mismo, ¿no? Por el miedo a lo mejor que te pueda dar y también el entorno, que esto lo hemos hablado también alguna vez, lo que tú dices, ¿no? Claro, Que cuesta que el entorno entienda ese cambio. efectivamente. ¿Y esto por qué? O sea, ¿qué estás haciendo? Que estás perdiendo el tiempo incluso. Sí, 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 sí. Pero bueno, llegó el momento que realmente necesitábamos hacer ese salto de en plan, oye, vamos a dejarlo todo y nos vamos a juntar para realmente pues darnos la oportunidad, porque al fin y al cabo es darte la oportunidad de estar a full con un proyecto y hacerlo realidad. Entonces eso era. ¿Y cómo se planifica esa parte? Porque, claro, dejo este salario que tengo estable en este trabajo, me dedico yo al emprendimiento que todavía, porque evidentemente en los primeros años es muy complicado que un proyecto te dé ningún tipo de beneficio, pero claro, ese proyecto necesita una inversión. Entonces, ¿cómo lo hacéis ahí? ¿Cómo lo planificas tú, por ejemplo? Porque yo creo que esto cada uno tiene su... Efectivamente. Yo creo que la respuesta clara a eso no se planifica. O sea, eso no se planifica. Pero bueno, hay de todo. Yo te podría compartir, o sea, podría compartir mi experiencia. Realmente lo único que he planificado, o sea, por parte de ser, o sea, una persona asalariada, o sea, entonces o sea, había que hablar con la empresa, en plan, oye, que yo lo dejo dentro de 15 días, que aquí está mi nota y tengo que irme. Entonces, decidir cuándo vas a empezar, ponerle fecha. Yo creo que muchas veces lo más importante para dar este paso es poner una fecha, como Sí. igual que cuando estás emprendiendo y dices tú, es muy importante poner una fecha de lanzamiento y tienes que ir a muerte hasta esta fecha. Pues lo mismo. En plan, esta fecha tengo que empezar a full de emprendedor. Entonces pone la fecha, se lo dices a tu jefe, en plan, oye, que voy a dejar de trabajar y tal. Yo creo que sobre todo lo que más se planifica es cuánto dinero tengo yo para poder sobrevivir, no vivir, porque Sí. no se vive, se sobrevive realmente. Y me acuerdo que lo había calculado de cuánto me cuesta el alquiler, cuánto me cuesta comer. Y comer, me acuerdo, además con mi socio, muchas veces hemos dicho, bueno, pues yo creo que si cambiamos nuestra dieta alimenticia a los yakisoba, eso Sí, de tal cual, ¿eh? sí, no, eso lo hemos escuchado alguna vez, ¿eh? O sea, Sí, no es sí, ninguna tontería, ¿eh? en plan, no llego, vale, pero no llego. Si hago esto, o sea, la planificación, si como bien, al igual que yo estoy comiendo y no sé cuánto, y vivo en este piso, al igual que estoy viviendo ahora, no sé cuánto, pues voy a durar, imagínate, con mis ahorros, 6 meses. Si cambio todo eso, voy a durar 12 meses. Durar significa sobrevivir Sí. mientras estoy a tope con mi proyecto. Entonces, claro, y es importante, o sea, tener 6 meses para conseguir algo o 12 meses para conseguir algo, no tiene nada que Cambia ver. mucho, sí. Es que en 6 meses se hacen muchísimas cosas. Entonces, eso es un poco de te metes en un Excel y dices, pues tengo tanto dinero, me va a dar para tanto, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a comer tanto, voy a salir tanto, voy a hacer una salida a la semana, al mes, al no sé cuánto, voy a visitar a mis padres tantas veces, todo, todo, absolutamente todo. Para realmente tener esta tranquilidad de decir, voy a dedicarle a esto X tiempo. Sí, yo sobre todo escuchándote lo que me ha venido a la cabeza como un poco titular es que exige sacrificio, porque hacer esos cambios en la dieta, eso Sí. es el sacrificio que tú haces para que salga el proyecto. Totalmente, totalmente. Y yo creo que es una de las cosas que más cuesta a la hora de lanzar un proyecto, ser consciente de que esos sacrificios, si de verdad quieres que salga, ¿no? Porque, hombre, no es que esté nadie obligado, sino si quieres que salga, tienes que hacer esos sacrificios. O sea, no hay un emprendimiento sin un sacrificio. Totalmente. Yo creo que sí, hay mucho sacrificio. Lo bueno también es que cuando en su momento pues estoy solo, no tengo familia, no tengo tal, va de la mano.
imagínate, desde que me levanto estoy a full y entonces ni siquiera tiene tiempo para cocinar. Entonces dices tú, vale, pues hago algo rapidito y comer rapidito, que es lo más barato, además. O sea, Sí, entonces sí, va sí. de la mano. Es un lifestyle que está creado para el emprendedor que viene muy bien y es muy barato y lo puedes hacer, etcétera. Y te ayuda a focalizarte realmente en eso. Bueno, ya viendo un poco el cómo llegas a emprender y cómo empiezas eso, ¿cuál es tu primer proyecto o el proyecto que tú destacarías, ¿no? dentro de tu experiencia? Yo creo que el proyecto que más me define como emprendedor es Glamping Hub, Sí. que es la plataforma de reservas de alojamiento en naturaleza, que es el proyecto que le he dedicado más tiempo, más cariño y el que, bueno, sigue funcionando hasta ahora, ¿no? Y la verdad que ha sido, pues un viaje ¿Cómo de... surge eso? ¿Cómo surge? Surge de mil maneras, o sea, de mil maneras, ¿no? O sea, entonces, realmente surge en Estados Unidos cuando mi socio estaba haciendo su máster de emprendimiento ahí en San Francisco. Mientras nosotros, o sea, estábamos trabajando en otro proyecto que es un Andalucía Insight, se llamaba, una agencia de viajes de lujo para traer turismo de lujo a Andalucía. Ah, qué bonito. Entonces, todo eso ha empezado en plan, nosotros estamos trabajando en este proyecto, él se entera del glamping, de la palabra glamping, en una de sus clases en San Francisco, y ahí en plan, oye, he escuchado eso, ¿qué te parece? Vale, pero ¿qué podríamos hacer? Vale, una página web de... no, primero, vamos a montar un glamping en Andalucía, que yo conozco, yo creo que no sé si su padre tenía una tierra, no sé cuánto, podríamos montar una yurta y eso va a petar. Vale, bien, podría ser. Vale, ¿y qué tal si hacemos una página web donde podamos comercializar, bueno, o a lo mejor poner publicidad de los glamping que hay en Andalucía? Y nació mundoglamping.com. Mundo Glamping, que es solamente para España realmente. Sí. Y de repente dices tú, pero espérate, pero podríamos ser perfectamente de eso, ¿no? Te metes en Google quiénes son los competidores, qué es lo que hay en el mercado y ves que no hay mucha cosa internacional. Y al final dices tú, ¿y por qué no lanzar una cosa internacional y posicionarlo como tal? Y entonces ahí es donde nació glampinghub.com. Y dices tú, vale, pues vamos a dedicarle algo de tiempo. Y fíjate, este proyecto era como un side project, ¿no? Es Sí. como Como el paralelo que llevas, que de paralelo. vez en De cuando. vez en cuando le echa una miradita, mientras nosotros pues, íbamos detrás de la licencia de la agencia de viajes, de cómo hacer eso, el plan de negocio, nos vamos a los bancos para que nos digan que no, y cosas así, ¿no? Lo de Lo empezar de de todos. empezar y ser emprendedor, ¿no? Y entonces, claro, y mientras estábamos operando ya conseguimos crear la agencia de viajes, operarla, tener clientes, nos vienen los clientes, operamos todo eso, hacemos viajes de lujo muy buenos en Andalucía. Y de repente vemos que Glamping Hub, como plataforma, pues está creciendo un montón y dices tú, espérate, yo creo que vamos a hacer Sí, hacemos el cambio de hacemos atención. el cambio de atención. Me acuerdo que eran un 80% para Andalucía Inside y un 20% para Glamping Hub. Y de repente dices tú, no, vamos a hacer al revés. Y entonces, claro, ahí cuando empezamos a dedicarnos plenamente a Glamping Hub y dejamos morir a nuestro baby, que era Andalucía Inside en su momento, que realmente para eso hemos quedado David y yo, para empezar a emprender. Qué bueno. Y Glamping Hub, como experiencia con ese proyecto al que le has dedicado más cariño, más atención, ¿qué es lo que...? O sea, yo creo que los aprendizajes han sido muchos, porque Sí. evidentemente decir uno nada más es mentir, porque son muchos, y más un proyecto de tantos años Sí. que ha funcionado tan bien. Pero si tuvieras que resumir en uno o en varios los aprendizajes que has sacado de ese tipo de situaciones que nos han pasado además, que las hemos visto en muchos, decir, oye, me pasó esto y sé que nunca más me va a volver a pasar. O sea, ese aprendizaje. No sé si tienes alguno así por... Ostras, me pasó esto y no... ¿Sabes Bueno. lo que te digo, no? De este tipo de, oye, pues no caí en esto antes, o bueno, o aprendizaje positivo, que también aprendemos de lo Muchísimo, yo bueno. no sé, o sea, muchísimo, Alguno que te venga más muchísimo. a la mente. Sí, sí, pues yo creo que Muchísimo. serán muchos. Yo creo que un aprendizaje positivo me podría llevar de Glamping Hub es que todo es posible. Es decir, que muchas veces dices tú, o sea, claro, trazas el plan en tu cabeza o en una pizarra y dices tú, vale, vamos a hacer eso y eso y eso, y de repente miras al lado y te ves que sois dos. Que dices, vale, y la pizarra todo llena y dices tú, ¿y cómo lo vamos a hacer? Imposible, ¿no? Y eso hay que sacarlo en, imagínate, 48 horas.
pues manos a la obra. Entonces muchas veces tú mismo no crees que vas a llegar, pero por lo menos intentándolo llegas a un punto que ya es vendible, que es posible que lo puedas vender, etc. Yo creo que todo es posible y es uno de los aprendizajes positivos del emprendimiento. Y luego cosas que no vuelvan a pasar y tal. Yo que creo que de ahí sacamos muchos aprendizajes, porque jamás la frase esa que te he dicho es la que más me suena de cuando a lo mejor hemos visto algo que te dicen, esto no me vuelve a pasar. O sea, no sé, de dejar, bueno, que casi nos morimos por haber calculado, o sea, nos morimos, o sea, la empresa se muere, el proyecto se de muere. Éxito. No tanto de éxito, pero es como de... No, yo cuando he dicho nos morimos he pensado el drama de emprender literal, o sea, he encontrado el drama de emprender. No, es como... Bueno, realmente no sé cómo explicar esto. O sea, te va bien, sí. Está funcionando. Acabas, o sea, imagínate, me acuerdo, acabamos de levantar una ronda interesante de inversión, bastante interesante, que nos ha permitido contratar a, no sé, en su momento, pues 20, 30 personas a tope. Desarrolladores, es un buen equipo. Sí, desarrolladores, marketing, growth, todo. Pero claro, te va bien, calculas, ¿te acuerdas de lo que te decía de calcular el tiempo de tal? Que tiene también tiene un nombre técnico, un anglicismo, no me acuerdo ahora. Pero bueno, que calculas cuánto tiempo tienes para que se te acabe el dinero y realmente que te puedas morir, para volver a calcular cuándo tienes que volver a levantar pasta, o sea, a levantar una ronda o algo así. Entonces lo hemos calculado bien, habíamos metido otra ronda, o sea, en medio para no quedarnos sin dinero, pero se ha calculado mal realmente. No es que se ha calculado mal, se ha atrasado la entrada del dinero. Y entonces te quedas en plan, ¿y qué haces tú con 30 empleados que tienes que pagarle la nómina, que ellos no quieren saber nada? ¿Sabes? Como, bueno... claro, a mí no me cuentes el atraso. Claro, y a ellos no le hemos contado eso, el atraso. O sea, teníamos que salir, no sé, corriendo, pensando en cómo hacerlo, ¿no? O sea, de alguna manera. Y al final, pues entonces... Yo no me acuerdo qué es lo que hicimos, fuimos al banco o algo así. Pensar plan B, hacer plan B, plan C. B, pero esto no se muere, no dejamos a nadie sin cobrar su nómina, que es lo importante, y sobre todo por seguir, porque al fin y al cabo muchas veces si es un mes de atraso, pues entonces es un mes de nóminas que normalmente pues en su momento pues la nómina era el gasto más importante de la empresa. Y entonces, claro, cuando tienes esta experiencia y no duermes por las noches de en plan, ¿qué hago para yo poder llegar a esto? Eso te marca. Yo creo que inevitablemente mejor, te marca. Empiezas a calcular mejor. Dice, yo a partir de ahora... Sí, empiezas a calcular mejor y dices, a partir de ahora eso no me pasa. Pero bueno, te vuelve a pasar. Sí, te vuelve a pasar porque... Inevitablemente, o sea, en algún momento, si somos humanos y nos pasa. Sí, te vuelve a pasar porque no depende siempre de ti. Y eso en el emprendimiento siempre es así. O sea, nada depende de ti, nada es tan claro. Y sobre todo cuando empiezas imagínate, empiezas en un mercado diferente que no conoces, eres uno de los primeros que llegas a ese mercado o que llegas a este producto que es innovador. Muchas veces los proyectos innovadores, pues, no sabes qué es lo que va a dar. Entonces, pues, complicado a veces calcular. Sí. Yo te iba a preguntar ahora por la inversión, porque realmente, como tú decías, vosotros habéis dentro de Glamping, pues así que habéis levantado diferentes rondas que tú comentabas, y sobre todo, por darle un poco más, ahora aunque nos metamos más en profundidad, por verlo más desde el inicio, porque sí que nos sucede mucho cuando hemos hablado con más emprendedores, sobre todo que están empezando, ¿no? Habla mucho en los comienzos de, bueno, yo para empezar el proyecto necesito financiación, y vemos a lo mejor proyectos que quieren pedir inversión, y a lo mejor todavía pues están con el primer MVP, otros ya están algo más avanzados, hay diferentes puntos, ¿no? Pero, y siempre les recordamos que sí que es un poco más complicado en fase semilla, sobre todo porque pides un poco una apuesta más a ciegas, ¿no? Y cuesta más. Entonces no sé cómo para ti como emprendedor, esa primera vez que te enfrentas con inversión, aunque yo creo que en vuestro caso estabais más avanzados cuando ya fuisteis a ronda, ¿o no? Sí. Ya tenéis un punto ya más... Sí, bueno, no teníamos tracción realmente. Claro, vosotros ya estabais funcionando. ¿Cómo es ese primer momento de contacto con un inversor por primera vez para ti? ¿Cómo lo recuerdas tú? Claro, con un inversor lo recuerdo perfectamente. Además, bueno, vaya historia. Bueno, no sé, hemos escuchado alguna... Sí, o sea, hay historias... bueno, yo creo que eso lo puedo contar, ¿no? No lo sé, tú verás. Yo creo que lo puedo contar.
Sí, a ver, lo primero, contacto con inversores, ha habido para empezar, mucho contacto con inversor, que si en evento, que si el South Summit, que si nos Buah, vamos ahí se a mueve esto, muchísimo que si siempre, nos sí. vamos a... Bueno, en ese momento pues no había tanto en Andalucía, pero entonces a nivel nacional sí, o a nivel internacional también. Eh, que si cualquier evento que nosotros podríamos atender donde sabíamos que iba a estar este inversor, pues entonces a lo mejor íbamos. Entonces contacto ha habido, pero tampoco ha habido follow-up, o sea, directamente en plan, vale, interesante, pues mándame, lo mandas y nada. Pero realmente con algún inversor que sea de peso, que fueron uno de los primeros inversores, eh, realmente ha sido lo típico de un amigo mío que yo había conocido en Turquía cuando trabajaba en los hoteles. Se había enterado que yo había dejado todo para empezar mi emprendimiento y me dijo, oye, qué bien, no sé qué, te felicito y tal. Oye, que yo conozco a alguien, o sea, a un amigo suyo que estaba viviendo, creo que en Indonesia en su momento, que conocía a otros inversores, un emprendedor en Indonesia Joder. que conocía a otros inversores en Barcelona que estaban buscando startups para poder diversificar su inversión en su Sí. momento. Digo, bueno, bien, o sea, que ellos pues entonces eran, pues, no sé, era gente que invertía y tal, entonces estaba buscando startups muy interesantes, entonces era, vale, buen contacto, pero como todos los inversores, Claro. vamos a mandar el deck, vamos a hacer el pitch, vamos a intentar tal, bueno, que si nunca habíamos llegado a hacer el pitch Claro, no pasas de enviar el deck el y deck y ya, a lo sí. mejor Dos intercambios de dos intercambios correo, de ¿no? correo y ya está. Pero con esto sí ha cuajado. Entonces, vengamos a hacer el pitch, la primera vez online. Y entonces, claro, la segunda pregunta, a lo mejor se acercan a verte a Sevilla y dices tú, Ojo, ostras, que va en serio. eso va en serio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Y entonces, claro, hay tantas posibilidades de que esto se caiga a último minuto porque al fin y al cabo tiene que hacerte un due diligence, Sí. tienes que saber qué es lo que hay detrás de este deck, de estas dos figuras, dos personas que nos están hablando. Entonces tiene que asegurarse de que realmente van a meter pasta y esto pues en algún momento van a poder recuperarla Sí. por 10 o por 20 o por 50, yo Tienen qué que sé. tener clarísimo el Tiene que tener retorno, sí. clarísimo. Y eso es complicado. Entonces tiene que haber mucha confianza, o sea, conocer a estas personas personalmente, ir a comer. O sea, me acuerdo que se acercó uno de ellos a Sevilla, creo que estaba viviendo, no sé si estaba viviendo en Barcelona o en Madrid, y se acercó un día, nos ha conocido, fuimos a comer, era en plan, oye, y nos dijo, necesitaba saber que erais Que eres reales, reales. o sea, que os puedo saludar y tocar y tal. O sea, que no es una persona detrás de la pantalla y ya está. Y claro, o sea, entonces había muchísima reunión, muchísimo de todo, muchísimo, mándame las proyecciones, mándame eso, o sea, que no es un trabajo fácil realmente. Totalmente. Y la anécdota en todo eso es que mientras estábamos en todo este proceso de que vamos a fichar por estos emprendedores, porque inversores digo, porque al fin y al cabo a lo mejor tienes varias posibilidades y teníamos una posibilidad que salió de la nada, un inversor en Chile que nos dijo que sí, que no sé cuánto, que os voy a meter una ronda de inversión súper importante, que luego todo era mentira y nosotros ya habíamos dicho que no a estos, Pensando en él, madre pensando mía. en él, entonces, y a última hora todo se esfumó, pero tal cual que se esfumó. O sea, de esto que La historia desaparece, que dicen nunca de, existió, o sea... efectivamente, y nosotros habíamos dicho porque no nos convencía a lo mejor la valoración de la empresa, por mucho que lo hemos hecho así, en plan, Sí, como lo haces valoramos, de primera, un poco... sí, vale 1 millón, venga. sí. Entonces estábamos ahí dudando y tal, y entonces al final con estos inversores hemos dicho, mira, imagínate, hemos llegado a decirles, lo siento, pero no vamos con nosotros, no queremos vuestro dinero porque ya tenemos más o menos apalabrado lo otro y vamos con eso. Pasaron unas semanas, esto se esfuma y volvemos a tocar la Claro, puerta. dice, En plan, perdona, oye, perdona. Y al que me he final, equivocado. claro, o sea, fíjate, vaya equivocación más grande. Y al final lo entendieron y fuimos claro, con la valoración que ellos querían, porque no nos quedaba otra. Claro, ya después nada, ya para adelante. Efectivamente. Claro, es que muchas veces yo creo que también me pasa en general, ¿no? Sobre todo, yo creo que una vez que ya, después de estas experiencias,
ya vives de otra forma cualquier contacto con inversores, cualquier Sí. negociación, o sea, ya llevas pues un poco de tablas, ¿no? Con eso. Sí. La segunda, yo creo que la segunda ronda, o sea, esta ronda la verdad que nos ha dado la vida, porque al principio, fíjate, no habíamos facturado todavía nada, casi nada, pero sí que teníamos muchísima tracción. Y luego, y estos eran como business angels, y luego entonces la segunda ya que era con un VC, con un venture capital, y la negociación no tenía nada que ver. O sea, Claro. era otra cosa. Por lo menos nosotros estábamos más preparados, pero también el nivel de los VCs era todavía más. Es que Entonces, nos sucede mucho, no ahora, ¿no? Sino en los años que llevamos aquí en Ceuta Open Future y hemos ido a eventos y bueno, evidentemente pues siempre hay contacto con inversores, que además casi que vienen muchas veces a buscar directamente las startups por ver qué se está moviendo, qué está pasando, ¿no? sí. Qué es lo que hay en desarrollo. Y muchas veces, claro, en ese primer contacto, el que todavía no ha tenido ninguno nunca con inversores como, buah, que me ha pedido que hablemos y yo no tengo todavía todo listo, ¿sabes? No Bueno, tengo pues hecha la claro. valoración de... Y es como si hubiera que tenerlo todo Para nada, para inmediatamente. nada. Pues para No hay que nada. tener, o sea, hay que ir con lo que uno tiene realmente. Y te lo aseguro, absolutamente todos los inversores han invertido en nosotros como personas Sí, antes de, o sea, el, en el equipo. sí, en el equipo, en las personas, antes de la idea, porque al fin y al cabo, si yo soy un inversor y voy a apostar por la idea, porque la idea es buenísima, pero el equipo no va a saber ejecutar esa idea o llevarla a buen puerto, es que no vale para nada. Entonces siempre hemos tenido esa parte de que quieren conocernos realmente, o sea, quiénes, quiénes son los emprendedores, o sea, de qué van, realmente van a o sea, imagínate, realmente te voy a dar 2 millones de euros y tú vas a saber repartirlos bien y ponerlos, o sea, entonces invertirlos bien y no meterte un super salario porque sí, porque te Sí, sale tal. Entonces, y de ahí un poco, o sea, siempre invierten en las personas y en el equipo. eso lo hemos mencionado siempre que hemos hecho talleres de inversión Mm, y cualquier otra actividad relacionada con inversión, que el equipo es una parte fundamental, porque es lo que tú dices, al final inviertes en que ese equipo lo ves capaz de hacerlo, sabes que va a efectivamente. responder, Sí. porque al final el proyecto, aunque parezca un ente vivo, no deja de ser un proyecto y que sin esas personas no es absolutamente nada. Sí. Entonces, yo no sé, ahí yo creo que además del saber que lo pueden ejecutar o que lo van a continuar hasta el Mm. final, ¿no? Que no se van a quedar a medias, que están convencidos. ¿Tú crees que también tiene un papel importante dentro de lo que es el equipo de cara al inversor, que vean que ese equipo está alineado, o sea, que comparten la visión del proyecto? Y porque eso sí que, o sea, como que hay que tener muy preparada Ujú. esa cohesión del equipo antes de ver a un inversor, ¿no? Sí, a ver, el equipo, o sea, sobre todo el equipo de fundadores, yo creo que Sí, es importante. O sea, pero luego, imagínate, o sea, en la primera ronda, pues creo que hemos ido los fundadores nada más para hablar con los inversores. La segunda ronda, pues éramos los fundadores más 10, 15 empleados. Y luego la tercera, pues entonces con muchísimo más. Entonces, al fin y al cabo, los inversores, pues sí que tienen que ver que los fundadores van alineados, más o menos. Pero, pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que cuantas más rondas va cerrando y más dinero estamos hablando, entonces ya directamente solamente se concentra en los fundadores y punto. Pero bueno, sí, o sea, tiene que haber una conexión, tiene que haber que vean que la visión es compartida, que esos fundadores van a ir donde tienen que ir. Pero bueno, o sea, que yo creo que al fin y al cabo el inversor sí, yo creo que, o por lo menos tiene que ver que una persona sí, sí lo va a liderar, porque muchas veces un fundador se puede sí. caer y no pasa nada, pero por lo menos una persona que tenga la visión muy clara, eso es importante. Y hasta nosotros mismos también, entre nosotros, hemos jugado muchas veces a quién va a hablar y por qué va a hablar de ese tema en concreto, porque a lo mejor tiene ese background o tiene las tablas para poder hablar y decir, ah, vale, se habla con fundamento. O por qué vas a hablar tú, voy a hablar yo, quién va a seguir, empieza uno y sigue el otro. Y entonces es importante eso, que lo vean y que lo vean que, no, que somos complementarios el uno al otro para que digan, "Oh, ostras, esto es un buen Eso equipo". tiene sentido, sí. Efectivamente. Pues estamos llegando ya casi al fin del podcast, pero es verdad que se me Sí. quedan cosas que me gustaría preguntarte. Voy a intentar
seguir por inversión, es que hay más cosas de las que me gustaría hablar contigo, Sí, sí, pero sí, no nos da dale, tiempo en un dale. podcast, vamos a tener que hacer otro día. Sin problema, sin problema. Porque se me queda fuera internacionalización o modelo de negocio, que son partes Sí, que tú trabajas mucho y que son sí, súper importantes también, pero como me desvía ahora hacia eso, yo creo que ya no salimos de sí. aquí. Entonces, en cuanto a la negociación con los inversores, Ujú. desde ese primer contacto de presentaros, de mandar el deck, ¿no? Que suele ser Sí. el primero más habitual, hasta que se cierra, además de ir conociendo, de ir dando, pues Ujú. haciendo esa due diligence y todos los procesos que haya que llevar a cabo, entiendo que también hay que ir haciendo un seguimiento, ¿no? Por parte del emprendedor o ir reportando a Sí, esos inversores, ¿no? O cómo, con qué totalmente. frecuencia o de qué formato se suele hacer. Yo creo que depende de cada inversor. Los VCs en general lo tienen muy claro, porque tienen una manera de trabajar y además no trabajan solamente contigo o no han invertido solamente en tu startup, han invertido en 10 más. Sí. Y entonces lo tienen muy claro y te hacen el seguimiento pues, entonces, una vez al mes o una vez a la quincena, o cada uno pues entonces necesita un reporting diferente, ¿no? Pero normalmente pues, se hace también eso pues, en las juntas, ¿no? En el consejo Sí. de administración de la empresa. Al fin y al cabo, entonces cada inversor pues, tiene un representante, entonces ahí es donde se ven. Pero sí que hay algunos, y los hay de todo, hay los inversores buenos, los inversores malos, los muy pesadilla, o sea, por decir algo, o sea, hablo en general, Sí, ¿no? no, tipología. Así, igual que Sí, de tanto, emprendedores también tenemos de todo, que no piensen efectivamente. que esto va... Pero digo que tanto de mi experiencia como experiencia de compañeros Sí. que me han contado cosas así, y los hay, ¿eh? Hay inversor que a lo mejor, claro, porque a lo mejor hay algunos que tienen acceso a los datos, ¿no? O sea, hay muchas veces, ya sea Google Analytics, por ejemplo, o que tengamos una centralita de datos imagínate, nosotros estamos en temas de reservas de alojamientos, ¿no? Pues a lo mejor ellos pueden acceder a los datos de cuántos alojamientos tal en Vale. vivo. Error, no hay que dar No, esto, no hay que dar tanto esto, no. tanto no. Pero bueno, a lo mejor en su momento, porque hay mucho buen feeling y demás, a lo mejor se la ha compartido en Vale. plan, oye, pues aquí míralo, pues hay inversores que a lo mejor no te dicen nada porque tienen la experiencia y saben que a lo mejor hoy, si no entra ninguna venta, no pasa nada, Es pero lo normal. importante es ver el trimestre o el quarter, ¿no? Entonces, no te dicen nada y hay otros que se ponen en plan, oye, no sé cuánto, y te manda un Más WhatsApp, no sé alarmista, cuánto, en ¿no? plan, mira, pero no se ha vendido nada, pero esto cómo es. No. Oye, tranquilidad, ¿no? Pasa nada y hay que darle la explicación, que es tu inversor al fin y al cabo. Claro, sí. Y bueno, y hay muchas rondas y también, para responder a tu pregunta, hay hasta rondas de financiación que te ponen hitos. Y eso es importante saberlo. O Sí. sea, los hay que te dan el dinero en plan, bueno, aquí tienes 4 millones, Y espero un resultado ya a está. X Claro, tiempo, sí. aquí tienes todo. Y los hay que te dicen, oye, pues en esta ronda imagínate las primeras, ¿no? 300.000 euros, ¿no? Pues 100.000 te lo damos ahora. Y el primer hito a los 3 meses. Si en 3 meses vemos que porque tú has dicho en tus proyecciones que vas a llegar a tanto de facturación y tanto de visitas y tanto de tal, entonces si llegas realmente a esto, te desembolsamos los otros 100. Claro. Y luego, si a los 6 meses pues, entonces llegas a lo otro, te vamos a desembolsar lo otro. También es como una manera de ir, o sea, para que ellos puedan Ir viendo cómo claro, funciona. y minimizar el riesgo. Es como, oye, pues yo no te voy a dar 300.000 porque sí, y tú al final y al cabo pues no vas a hacer nada. Y bueno, hay de todo. Pero claro, reporting siempre tiene que haber. Y siempre hay que saber qué decir, cómo decirlo, cómo presentar los datos. Súper importante. Y los consejos de administración donde se comparte realmente este tipo de datos. Tú antes hablabas de que, bueno, vosotros sí tenéis tracción cuando Sí. levantasteis la primera ronda, pero no sé cómo ves o cómo de posible, ¿no? En base a tu experiencia, que ya yo siempre lo digo aquí, verdades universales no, pero esto es de la experiencia, digo que quede siempre claro. Sí, Pero sí. sí que me gustaría, por la experiencia que tú tienes, saber qué te parece a ti o cómo de probable ves tú que entre en la inversión o que el emprendedor busque esa inversión en fases muy, muy iniciales. Por ejemplo, me refiero a fases muy inicial al punto de que a lo mejor lo que tienen es que van a lanzar el primer MVP muy básico, muy rudimentario, Sí, por sí. ejemplo. ¿Tú en ese punto lo ves como algo posible o Totalmente. Yo creo que muy alejado, ¿sabes? Que digo, no sé si es algo muy loco. depende, yo creo que depende del proyecto. Yo creo que los proyectos que tienen mucha innovación,
Es decir, que están poniendo o están creando algo muy innovador que no existe mucho en el mercado ni no se ha visto demasiado, es decir, es algo súper técnico, súper innovador. Entonces ahí en MVP se puede ya buscar y vamos, perfectamente. Pero claro, si vas a lanzar algo que, no sé, o sea, no sé, por dar un ejemplo, por ejemplo, o sea, Glamping Hub, o sea, que es Booking, Sí, básicamente, que de primeras cuando... que ya se sabe y hay unas métricas de mercado, ya todo el mundo sabe, entonces tú no puedes sacar o ir a por una ronda de inversión solamente con la idea, porque a lo mejor pues esa idea lo puede hacer 3.000 millones de personas alrededor tuya. Entonces tienes que venir con algo más, con alguna métrica, en plan, oye, que mi página web está recibiendo 2 millones de visitas al mes. Y dices tú, vale, eso es algo de tracción y ahí pues puedes levantar algo. Sí, que es cuestión de ir buscando Claro, un poco de dónde saco sí, esas métricas. Yo he conocido proyectos que solamente con el MVP, pero la idea es súper innovadora y ellos mismos, los fundadores, son muy, o sea, son tecnólogos y saben muy bien de lo que están hablando y tienen la IP, o sea, tienen o sea, que está registrado todo lo que están haciendo y tal. Entonces ahí sí que hay inversores que te dicen, pues aquí Desde tienes ya. la pasta y vámonos que nos vamos. Y ahí sí que se puede. Pero yo creo que en toda la fase, da igual, da igual. Hay que atreverse. Y si no te lo dan, pues es un aprendizaje. También, o sea, que has sí. aprendido a hablar con un inversor, de presentar un deck, de haber hecho un pitch, de haber negociado o de haber imaginado cuánto vale tu empresa en valoración. O sea, que también es un aprendizaje. Sí, no, eso te lo llevas, porque yo creo que la primera conversación con un inversor es aprendizaje 100%, Claro, salga como salga. efectivamente. Porque es una experiencia muy nueva y muy de entender también el interés o la preocupación del inversor, que muchas veces como estoy buscando dinero para mi proyecto y se nos olvida que ese inversor tiene un contexto también. Sí, total. Y que lo tenemos que entender, entonces es verdad que es complicado. Pues ya esta sí que es la última y ya cerramos. Vale. Lo que te pido ya de cierre es un consejo para esa persona que está empezando a emprender, o que está ahí con los primeros pasos o en esa idea que no se atreve a darle, esa persona que está empezando realmente. ¿Qué le dirías? Imagina el Talal que empezaba. ¿Qué le dirías? Yo creo que lo más importante es darle caña y que cada uno crea en sí, en sí mismo, porque al fin y al cabo es lo que te va... o sea, ahí es cuando vas a perdurar. Y lo importante en emprender, o sea, es sobre todo, o sea, la perseverancia y poder, o sea, perdurar, o sea, y darte... ¿cómo decirlo? Es como dar... que cada uno le dé la oportunidad a sí mismo. Es importante. ¿Sabes? Porque muchas veces cuando estamos en un trabajo, o sea, lo enlazo con que hemos empezado, ¿no? Sí. Estás en un trabajo sentado tranquilamente, etcétera y tal, y al final, pues entonces no te das la oportunidad a ti mismo para poder emprender y para poder darlo. Entonces, que no se te olvide que cuando te has lanzado, te has dado una oportunidad, entonces, pues entonces que siga esta oportunidad, que sigas creyendo en ti mismo hasta que lo consigas. Por aprovechar esa misma oportunidad que te estás dando a ti Sí, mismo. totalmente. Sí. Hay que seguir y ya está. Y también yo creo que clave para emprender es dedicarte plenamente a ello. Yo creo que es muy clave. Entonces, yo sé que hay mucho emprendedor por ahí, que yo también he sido uno de ellos, que empezamos mientras estoy trabajando, pues entonces le estoy dando cariño a esta idea y cuando cuaja y tal. Pero claro, un consejo que podría darle a los emprendedores que empezamos así es como, oye, salta ya. Sí. Y deja todo esto, deja todo lo que tienes y no sé cuánto y dedícate plenamente y es ahí cuando vas a ver realmente el fruto. Cuando va a empezar a moverse más rápido, cuando vas a poder dedicarle más tiempo y va a tener sentido. Pues muchas gracias, Talal, por estar en el podcast. A ti, muchísimas gracias. Pues me quedo con ganas de hablar más cosas, pero bueno, ya para la próxima. Seguro. Pues con esto nos quedamos, con ese sacrificio, ese aprovechar la oportunidad, esa perseverancia y esos aprendizajes también que nos contaba Talal de cómo empezar con esa relación con inversores y cómo sí podemos empezar a tenerla en los primeros pasos del proyecto, pero siempre teniendo en cuenta el equipo y la innovación que tenemos en el proyecto y entendiendo muy bien cómo van esas relaciones con ese inversor. Así que con esto nos quedamos y hasta el próximo drama.